La Mistral. Estos son galvanos y reconocimientos que le han dado en Chile. Mire, Claudio Arrau. Don Francisco Boulevard. Es que lo que pasa es que en Nueva York él tiene una calle. ¿Y cómo te avisan que te van a hacer un alcalde? Habían varias. Bueno, nos dieron ese reconocimiento porque celebrando todo ese barrio. Tener una calle en Nueva York no es menor. Así es. Acá está el primer programa. Atención, amigos de Secretos de Historias. Hoy tenemos algo que nunca antes se ha revelado, algo tan impactante que va a sacudir todo lo que pensaba saber sobre uno de los hombres más poderosos y respetados del país. La esposa de Don Francisco está lista para contar lo que ha estado ocultando durante años. Y créeme, lo que está a punto de decirte, cambiará tu percepción para siempre. ¿Te imaginas que alguien que parecía intocable, con una vida de fachada perfecta, tenga oscuros secretos que jamás imaginaste? Hoy, en Secretos de Historias, revelamos las pruebas, las palabras y los testimonios de una mujer que ha vivido con miedo, pero que finalmente decidió romper el silencio. Y lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. No estamos hablando de rumores, ni de suposiciones, hablamos de hechos. La verdad que estuvo guardada bajo llave durante años está a punto de ser expuesta. Y lo mejor de todo, tú serás el primero en conocerla. Si estás listo para saber lo que nadie quiere que sepas, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con todos tus amigos. Porque lo que descubrirás en los próximos minutos es algo que no te puedes perder. Asegúrate de quedarte hasta el final. Lo que estamos por revelar cambiará la historia. Comencemos. Don Francisco había sido siempre un hombre carismático, un líder en la comunidad, alguien que todos veían como un pilar de honor y rectitud. Su figura era intachable, su vida, ejemplar. Años de servicio a la iglesia, a las organizaciones locales, y su cara en los periódicos como defensor de las buenas causas, lo convirtieron en una figura de respeto. Nadie en el pueblo podía siquiera imaginar que bajo esa fachada de bondad se ocultaba un hombre diferente. Carmen, su esposa, fue la única que conoció la verdad, pero por miedo y por lealtad a su familia, nunca se atrevió a hablar. Durante más de 2 décadas, vivió con el peso de saber lo que su esposo realmente era. Lo que todos veían como una vida perfecta, era una mentira cuidadosamente tejida. Carmen era testigo de los tratos turbios que Don Francisco hacía en la oscuridad. Conocía cada rincón de sus secretos, cada engaño, cada mentira. Sin embargo, a pesar de todo lo que sabía, nunca había encontrado el valor para exponerlo, hasta ahora. Había llegado el momento de dejar de callar. Carmen lo había decidido, ya no podía vivir más con esa carga. Durante años, Don Francisco había controlado su vida y la de muchos otros sin que nadie sospechara lo que realmente sucedía. Para el pueblo, él era un héroe, un hombre intachable. Pero para Carmen, él era un monstruo al que había tenido que someterse. Había llegado el momento de que el mundo conociera su verdadero rostro. La confesión comenzó un lunes por la tarde, cuando Carmen apareció en una transmisión en vivo que nadie esperaba. Frente a las cámaras, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Era como si todo lo que había estado guardando durante años finalmente estuviera a punto de salir. Ella respiró hondo antes de hablar. Don Francisco no es el hombre que ustedes creen que es, comenzó con voz firme. Todo lo que les ha mostrado, todo lo que les ha contado, es una mentira. Yo sé lo que realmente ocurrió, y hoy es el día en que voy a contar la verdad. Las palabras de Carmen resonaron en el aire como un rugido, y en ese momento, todo cambió. Carmen continuó, revelando detalles que dejaban a la audiencia boquiabierta. Durante años, ella fue testigo de cómo Don Francisco construía una red de poder a base de mentiras y corrupción. Lo que parecía ser una fortuna legítima, era en realidad producto de negocios ilegales, de tratos con personas de dudosa moralidad. Mientras el pueblo lo aclamaba como un hombre de bien, él estaba negociando a sus espaldas con personas que operaban en las sombras. Don Francisco no solo había engañado a la comunidad, sino que también había destruido vidas. Y Carmen lo sabía todo. La entrevista comenzó a tomar un giro aún más oscuro cuando Carmen reveló algo que dejó a todos en shock, la gran tragedia de hace 20 años, la que todos pensaron que fue un accidente. Don Francisco fue el responsable. Todo lo que les contó sobre ese día es una mentira. Él estaba involucrado y lo ocultó. Usó su influencia para manipular a todos, para que el mundo nunca supiera la verdad.
Yo fui testigo de lo que sucedió, y por fin voy a contar lo que ocurrió esa tarde. Los presentes se quedaron paralizados. La tragedia que había marcado al pueblo, esa que nunca se había resuelto por completo, ahora tomaba una nueva perspectiva. Carmen explicó cómo don Francisco, con su poder y su dinero, había comprado el silencio de todos los involucrados en el accidente. Había manipulado los informes, había sobornado a los testigos, y había creado una versión completamente falsa de los hechos. Nadie sabía la verdad, nadie sospechaba lo que realmente había ocurrido. Y lo peor de todo, nadie había querido ver las señales. Pero Carmen no paró ahí. Mostró pruebas, fotos, grabaciones, documentos que no dejaban lugar a dudas. Cada uno de esos elementos dejaba claro que don Francisco no solo era culpable de la tragedia, sino que había estado involucrado en una red de corrupción mucho mayor de la que cualquiera podía imaginar. La vida perfecta que él había creado para sí mismo, su imagen pública, todo era parte de una farsa diseñada para encubrir sus delitos. La gente que había aclamado a don Francisco durante tantos años no podía creer lo que escuchaba. Cada palabra de Carmen era un golpe directo a todo lo que creían saber sobre él. La sorpresa se transformó rápidamente en incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien tan admirado, tan venerado, estuviera tan profundamente involucrado en todo aquello? ¿Cómo nadie había sospechado? Las cámaras captaban cada emoción en el rostro de Carmen. La furia, el dolor, la liberación que sentía al finalmente hablar. Sabía que, al hacerlo, estaba destruyendo todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Estaba arruinando la imagen pública de su esposo, pero también estaba liberando a muchas personas que, como ella, habían vivido bajo la sombra de sus mentiras. Este es solo el principio, dijo Carmen al final de la entrevista, con una mirada decidida. Lo que se va mucho más allá de lo que he contado hoy. Hay más personas involucradas, hay más secretos que aún no han salido a la luz. Y con esas palabras, Carmen dejó una puerta abierta para que el mundo descubriera aún más sobre la red de corrupción que don Francisco había tejido durante años. Cuando la entrevista terminó, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Carmen se levantó y salió, dejando atrás a un pueblo que nunca sería el mismo. El nombre de don Francisco ya no era sinónimo de honor, ya no era sinónimo de respeto. El hombre que había controlado todo ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, ¿qué pasaría ahora con Carmen? ¿Estaba lista para enfrentarse al peso de la verdad, o habría más sorpresas en el camino? El impacto de las palabras de Carmen no tardó en extenderse. Lo que parecía una revelación que solo afectaba a un pequeño pueblo, rápidamente se convirtió en una noticia de escala nacional. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ello, los periodistas no paraban de analizar cada detalle de la entrevista, y el nombre de don Francisco comenzó a ser sinónimo de escándalo y traición. Pero la pregunta seguía sin respuesta, ¿dónde estaba él? ¿Cómo era posible que un hombre tan poderoso y respetado hubiera desaparecido? Sin dejar rastro. Las primeras horas tras la transmisión estuvieron llenas de rumores y especulaciones. Se decía que don Francisco había huido al extranjero, que había sido detenido en secreto, que estaba escondido en algún lugar del país. La gente que lo había admirado durante tanto tiempo no podía entender lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que el hombre que había sido el pilar de la comunidad, el que siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás, estuviera involucrado en todo esto? Nadie quería creerlo, pero las pruebas eran irrefutables. Mientras tanto, Carmen, por su parte, había desaparecido también. Después de su revelación, no volvió a ser vista en público. Algunos decían que la familia de don Francisco la había presionado para que se mantuviera en silencio, que ella había sido amenazada. Otros aseguraban que se había ido a algún lugar apartado para encontrar la paz y el tiempo para procesar todo lo que había dicho. Pero lo cierto es que nadie sabía con certeza qué estaba pasando con ella. La policía, al principio, se mostró cautelosa. Aunque la confesión de Carmen era contundente, necesitaban más pruebas para poder arrestar a don Francisco o a cualquier otra persona involucrada. Las autoridades comenzaron a investigar las conexiones de don Francisco con diferentes figuras de poder, pero el caso estaba lleno de complicaciones. La red de corrupción que había construido era vasta y se extendía por distintos sectores de la economía, la política y la seguridad.
Los empresarios que durante años habían estado a su lado, ahora comenzaban a distanciarse. Algunos de ellos, aunque nunca habían estado directamente involucrados en los actos ilícitos, comenzaron a temer por su propia seguridad. Otros, sabiendo que las investigaciones los alcanzaría, empezaron a hacer movimientos para protegerse, algunos incluso abandonando el país. La presión sobre ellos crecía, pero nadie parecía tener las agallas suficientes para hablar. Nadie quería ser el primero en destapar todo lo que había sucedido detrás de las puertas cerradas. Sin embargo, lo que sucedió en los días posteriores a la confesión de Carmen fue inesperado. En medio de este caos, un joven reportero, conocido por su determinación y su ética, comenzó a investigar por su cuenta. Su nombre era Andrés, y desde que la noticia estalló, había estado investigando los detalles, conectando las piezas que no encajaban. A pesar de los obstáculos, Andrés sentía que la verdad debía salir a la luz, que la gente necesitaba saber lo que había estado sucediendo en su comunidad durante tantos años. Andrés comenzó a seguir las pistas que Carmen había dejado en su entrevista. Analizó las pruebas que ella mostró, investigó los vínculos de don Francisco con ciertos grupos de poder y, poco a poco, empezó a destapar más secretos de los que había imaginado. Durante semanas, Andrés se dedicó a conseguir información confidencial, a entrevistar a fuentes cercanas a don Francisco y a analizar documentos que habían sido cuidadosamente ocultados. Lo que descubrió fue aún más aterrador de lo que Carmen había revelado. Andrés encontró pruebas de que don Francisco no solo estaba involucrado en un gran esquema de corrupción, sino que también había utilizado su poder para destruir a personas que se interpusieron en su camino. Hubo empresarios arruinados, familias destruidas, y vidas completamente aplastadas por la maquinaria de su ambición. Y lo más aterrador era que todo esto había sucedido bajo la mirada indiferente de la mayoría. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie vio lo que estaba pasando en el fondo. A medida que Andrés comenzaba a juntar las piezas, se dio cuenta de que Carmen no solo estaba hablando de la verdad sobre don Francisco, sino que ella misma había sido una víctima dentro de todo este entramado. Aunque sus palabras durante la entrevista fueron valientes, Andrés descubrió que Carmen había sido manipulada durante años, que su vida había sido controlada por el mismo hombre que destruyó tantas otras. Pero lo que más le sorprendió fue descubrir que ella, a pesar de todo, nunca había sido completamente libre. Carmen había sido una prisionera en su propio hogar. El periodista continuó con su investigación, pero cuanto más se adentraba en el mundo de don Francisco, más peligroso se volvía. La red que él había tejido no solo estaba compuesta por políticos y empresarios corruptos, sino también por personas dentro de la misma fuerza policial. Andrés comenzó a recibir amenazas. Al principio, eran anónimas, simples advertencias para que dejara de investigar. Pero pronto se volvieron más directas, más agresivas. Su vida estaba en peligro, y lo sabía. Un día, después de recibir una amenaza particularmente violenta, Andrés decidió tomar una decisión arriesgada. Sabía que tenía que llevar la información al público, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba el respaldo de Carmen, necesitaba que ella siguiera hablando, necesitaba que su verdad llegara aún más lejos. Sin embargo, Carmen no estaba disponible, y eso dejaba a Andrés en una situación peligrosa. Con la presión aumentando y el tiempo corriendo, Andrés se preparó para lo que vendría. Sabía que si no publicaba sus descubrimientos pronto, sería demasiado tarde. La gente merecía saber la verdad, incluso si eso significaba poner su propia vida en riesgo. El caso de don Francisco no era solo una historia de traición, sino un recordatorio de cómo el poder puede corromper y destruir a todo un pueblo si nadie tiene el coraje de enfrentarlo. La presión sobre Andrés aumentaba cada día que pasaba. Las amenazas se volvían más directas, y su investigación se estaba acercando a un punto sin retorno. Pero a pesar de los riesgos, estaba decidido a continuar. Sabía que el pueblo merecía saber la verdad sobre don Francisco, y él sería quien les llevara esa verdad, sin importar las consecuencias. En su mente, no había vuelta atrás. El daño que este hombre había hecho a tantas personas no podía quedar impune, y él no descansaría hasta destapar toda la verdad. Era tarde una noche cuando recibió un mensaje encriptado de una fuente anónima. Andrés estaba acostumbrado a recibir información confidencial, pero esta vez fue diferente. El mensaje contenía un archivo adjunto, fotos, documentos y una grabación.
La fuente, sin dejar su nombre, le decía que era una última oportunidad para detener a don Francisco antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Andrés vio en el archivo fue aún más escalofriante de lo que había imaginado. Las fotos mostraban a don Francisco reunido en secreto con personajes de alto rango, algunas caras que Andrés había reconocido de sus investigaciones previas. Había políticos, empresarios y hasta miembros de la policía. El contenido de los documentos confirmaba lo que ya sospechaba. Don Francisco había sido el cerebro detrás de una red de extorsión que se extendía por todo el país, no solo en su ciudad. Había manipulado las leyes, el sistema judicial, y había logrado cubrir sus huellas durante años, utilizando su poder para hacer que todos los involucrados quedaran bajo su control. Pero lo que más sorprendió a Andrés fue la grabación. En ella, don Francisco estaba hablando con un hombre desconocido, un individuo que parecía ser un socio en sus oscuros negocios. En la conversación, don Francisco hablaba de cómo había orquestado todo, desde las tragedias hasta las destrucciones de vidas enteras. Al principio, el tono parecía ser el de un líder confiado, hablando sin preocupación alguna, seguro de que nada podría salir mal. Pero cuando la conversación tomó un giro más oscuro, la voz de don Francisco se volvió más fría, más calculadora. Comentó sobre cómo había manipulado a Carmen, cómo la había tenido bajo su control, y cómo se aseguraría de que nunca hablará. El odio y la maldad en sus palabras fueron evidentes. Andrés sabía que esa grabación era la clave para terminar con todo. No podía dejarla en sus manos. De inmediato, envió la grabación a su equipo y empezó a preparar un informe que revelaría no solo las actividades de don Francisco, sino también las implicaciones políticas y sociales de toda la red que había construido. Sabía que esto desataría una tormenta, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La verdad tenía que salir, y él sería quien la llevara al público. Al día siguiente, Andrés decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Había recopilado suficiente evidencia, y su informe estaba listo. No solo hablaría de la red de corrupción de don Francisco, sino también de su relación con otros individuos poderosos y la forma en que había manipulado a todos para protegerse. Pero antes de que pudiera hacer público su descubrimiento, algo inesperado ocurrió, un visitante tocó su puerta. Era Carmen. Andrés no podía creer lo que veía. Había estado buscando respuestas, persiguiendo pistas, pero nunca había esperado que Carmen se presentara frente a él, tan tranquila y serena, pero con una determinación en sus ojos que reflejaba todo lo que había pasado en su vida. Ella lo miró fijamente y dijo, «Te estaba esperando. Necesito hablar contigo. Estoy lista para lo que venga». Carmen había seguido sus pasos. Había sabido desde el principio que Andrés estaba recopilando información, que había llegado a la verdad sobre su esposo, y ahora, después de tanto tiempo de mantener el silencio, ella también sentía que era su turno de hablar. Andrés la invitó a entrar, y mientras ambos se sentaban frente a frente, Carmen comenzó a hablar. Sabía que tarde o temprano alguien descubriría lo que don Francisco había hecho. Todo lo que él me hizo, todo lo que me obligó a callar, no podía seguir viviendo con eso. Ahora es el momento de que todo salga a la luz. La gente tiene que saber quién era realmente, dijo Carmen con una voz serena, pero cargada de dolor. Lo que no sabes, Andrés, es que mi participación en todo esto no fue solo por miedo, también fue por amor. Por un amor que me cegó y me hizo ignorar lo que estaba sucediendo. Ahora, sé que fue una mentira, y me arrepiento profundamente de no haber hablado antes. Andrés la escuchaba en silencio, tomando nota de cada palabra. Ella continuó, revelando detalles que aún no se habían destapado, la manipulación psicológica que don Francisco ejercía sobre ella, cómo la había aislado del mundo y la había hecho depender de él emocionalmente. Me convenció de que nadie me creería. Me hizo pensar que mi testimonio sería inútil, que el poder que él tenía sobre todo sería más grande que cualquier verdad que pudiera decir, confesó Carmen. Lo que Andrés descubrió de ella fue desgarrador. Carmen le contó cómo, cuando intentó hablar con algunos amigos cercanos a don Francisco, estos la desestimaron. Nadie se atrevió a cuestionar su figura, nadie se atrevió a desafiarlo. Y eso la hizo sentir aún más atrapada, aún más aislada. Ella era la esposa de un hombre con una reputación intachable, y el miedo de que su vida y la de su hija se desmoronaran la había mantenido en silencio. Pero ahora, Carmen estaba decidida a exponer la verdad, sin importar las consecuencias.
Su confesión no solo cambiaba la narrativa, sino que también la ponía en peligro. Ambos sabían que una vez que todo esto fuera a la luz, no habría vuelta atrás. La red de corrupción que había construido don Francisco sería desmantelada, pero eso también significaba que muchas personas poderosas estarían dispuestas a hacerlo. Que fuera para proteger sus propios intereses. Andrés miró a Carmen y le dijo, con una voz grave, vamos a hacerlo. No importa lo que pase, esta es la única forma de detenerlo. La verdad tiene que salir. Y, con ese compromiso mutuo, ambos sabían que ya no había marcha atrás. El enfrentamiento con el poder estaba por comenzar. El tiempo comenzaba a presionar. Cada minuto que pasaba, el peligro se hacía más palpable. Carmen y Andrés sabían que lo que estaban a punto de hacer podría cambiar sus vidas para siempre, pero la determinación de ambos estaba por encima del miedo. Habían tomado la decisión de exponer la verdad sobre don Francisco y la red de corrupción que él había creado, pero esto significaba que no solo tendrían que enfrentarse a su esposo, sino a una maquinaria de poder mucho más grande de lo que habían imaginado. Mientras Andrés continuaba recopilando información y organizando su investigación, Carmen sentía que el peso de la verdad sobre sus hombros se hacía más insoportable. Aunque había hablado en la entrevista y había dado un paso importante al liberar su conciencia, sabía que el camino por delante no sería fácil. Los recursos y la influencia de don Francisco eran vastos, y cualquier intento de derribarlo provocaría una reacción que podría ser devastadora. Si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora, dijo Carmen, mirando a Andrés con seriedad. Sabemos que él tiene contactos en todos los rincones del país, y si no actuamos rápido, se nos puede adelantar. No quiero que este monstruo continúe con su juego. Andrés asintió, mirando la pila de documentos y grabaciones que había reunido. Cada prueba era más aterradora que la anterior, pero sabía que no podía quedárselo solo para él. En ese momento, el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No solo por las víctimas, sino también por la integridad de la sociedad que había sido manipulada durante tanto tiempo. Lo que vamos a hacer no tiene marcha atrás, Carmen, respondió Andrés con voz firme. Esto va a cambiarlo todo. Pero también sabes que no será fácil. Estás dispuesta a ir hasta el final, ¿verdad? Carmen lo miró con determinación. No hay vuelta atrás. Este hombre ha jugado con la vida de muchas personas, incluida la mía. Y si no hago esto ahora, nunca tendré paz. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, Andrés y Carmen empezaron a preparar el material para publicarlo. Decidieron que la única forma de garantizar que la información llegara de manera efectiva y sin ser manipulada era hacerlo de forma pública y masiva. No podían esperar más. La noticia fue filtrada de forma estratégica. Andrés, utilizando su red de contactos en los medios, consiguió que un canal de noticias nacional se interesara en el caso. Sabía que si lo hacía de forma indiscriminada, podría perder el control de la historia. Necesitaba que la información fuera expuesta de una manera que no pudiera ser ignorada, pero tampoco manipulada. El gran día llegó cuando la investigación de Andrés fue finalmente transmitida. El documental comenzó con imágenes de la vida pública de don Francisco, su imagen intachable, sus discursos, sus proyectos comunitarios, su presencia en eventos benéficos. Todo lo que el público conocía y veneraba. Pero luego, la narrativa dio un giro brusco, y la cámara cambió su enfoque hacia las sombras de su vida, mostrando el lado oscuro que había permanecido oculto por años. Las fotos, los documentos y la grabación que Carmen había proporcionado eran el centro de la historia. Los periodistas se encargaron de explicar, con pruebas en mano, cómo don Francisco había sido el centro de una red de corrupción que se extendía por el país. Desde sobornos a políticos y empresarios hasta el manejo ilegal de fondos, todo se detallaba minuciosamente. La grabación de su conversación secreta fue la pieza clave que desmoronó toda la narrativa que había construido a lo largo de los años. En ella, don Francisco admitía sus crímenes, su influencia en el sistema judicial y cómo había logrado evadir la justicia por tanto tiempo. El documental no solo revelaba la verdad sobre don Francisco, sino también las víctimas que habían quedado atrás. Personas que habían sido destruidas por su codicia, familias enteras que habían quedado arruinadas por su afán de poder. Carmen fue una de esas víctimas, pero ahora, con su valiente testimonio, también se convertía en un símbolo de resistencia.
Las reacciones fueron inmediatas. En el momento en que el documental salió al aire, las redes sociales estallaron. El hashtag #Don Francisco Caído se convirtió en tendencia a nivel nacional. La gente no podía creer lo que estaba viendo. Los que habían sido sus más fervientes seguidores se sentían traicionados, mientras que otros, que siempre habían sospechado de su poder y sus métodos, finalmente sentían que se hacía justicia. Pero no todo fue positivo. Mientras la verdad salía a la luz, también lo hacían las consecuencias. La figura de Don Francisco comenzó a ser atacada en todos los frentes. Sin embargo, había una realidad que ambos sabían: el poder de Don Francisco seguía siendo vasto, y las repercusiones no se harían esperar. Esa misma noche, Carmen recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era fría, calculadora. Lo que has hecho no quedará impune. Te darás cuenta de que no solo estás luchando contra un hombre. Estás luchando contra un sistema. Don Francisco tiene amigos muy poderosos, y ahora tú también eres su objetivo, dijo la voz, antes de colgar sin dejar tiempo para réplica. Carmen dejó el teléfono sobre la mesa, y su rostro se tornó pálido. Sabía lo que esto significaba. Ya no solo se trataba de un conflicto personal con su esposo. Ahora estaba desmantelando una red de corrupción que involucraba a personas muy poderosas. Y esas personas no iban a quedarse de brazos cruzados. Andrés también lo entendió. Sabía que el riesgo había aumentado exponencialmente, pero ya no podían retroceder. La información estaba en el aire, y la verdad estaba fuera de control. No había marcha atrás. El pueblo había despertado, y la máquina de corrupción de Don Francisco ya no podía seguir operando como antes. Mientras el documental continuaba siendo el tema central en los medios, Carmen y Andrés se preparaban para lo peor. Sabían que sus vidas nunca serían las mismas, que su lucha apenas comenzaba. Pero en su interior, había una certeza: el impacto de lo que habían hecho cambiaría el rumbo de la historia. Don Francisco había caído, y con su caída, el sistema que había sostenido su imperio también estaba en peligro. La batalla por la justicia había comenzado. Y aunque la oscuridad se cernía sobre ellos, Carmen y Andrés sabían que juntos podían enfrentarse a lo que fuera necesario. Estaban dispuestos a luchar hasta el final, porque sabían que, al final, la verdad prevalecería. Al final, lo que comenzó como una simple revelación se convirtió en un acto de valentía, en una lucha contra un sistema que había sido alimentado por el poder, la mentira y la corrupción durante años. Carmen y Andrés no solo enfrentaron a Don Francisco, sino que desafiaron todo lo que parecía inquebrantable. En ese proceso, ambos entendieron que a veces la verdad no solo libera, sino que también destruye, pero siempre es el primer paso hacia la justicia. A lo largo de este viaje, todos los personajes involucrados aprendieron algo fundamental: la verdad es imparable. Puede ser aplastada, ignorada, distorsionada, pero siempre encontrará una manera de salir a la luz, y cuando lo haga, todo lo que parecía estar en la oscuridad será revelado. El poder no es eterno, y aquellos que creen que pueden salirse con la suya, olvidan que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Hoy, mientras reflexionamos sobre todo lo que sucedió, no podemos dejar de pensar en las muchas personas que, como Carmen, tomaron la decisión de hablar cuando el miedo los mantenía callados. Su valentía nos enseña que el valor para enfrentar la oscuridad, aunque parezca imposible, es lo que finalmente puede cambiar el curso de la historia. Gracias por estar con nosotros en este viaje tan impactante. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tus comentarios y compartir este video con otros.